otra cosa era explicar, obviamente, la manera, dicho por una persona, cómo se contagia. Bueno, en términos de... En términos de mecanismos de transmisión, habíamos dicho, en general, lo que vamos a ver aquí es de enfermedad de tipo transmisible, y es obviamente el mecanismo que toma un agente que va de un reservorio o una fuente y va o ingresa por una puerta, o sale a una puerta de salida desde un reservorio o fuente y va a una puerta de entrada. Habíamos dicho también que las puertas de salida y las puertas de entrada generalmente son coincidentes, sale de una mucosa a otra mucosa, la piel, ¿cierto? O sale del sistema respiratorio o otro medio y va a ese mismo mecanismo. Por lo general, lo que es puerta y puerta son coincidentes. Habíamos también mencionado, o si no lo dice, habíamos dicho que hay dos grandes tipos generales de los mecanismos de transmisión. Aquel en el que interviene de manera directa persona y persona, como el directo, y aquel en el cual entre cada individuo hay un intermediario que lo llamaremos indirecto. Dentro del mecanismo indirecto hay que destacar que el intermediario puede ser un elemento inanimado, o sea, no tiene vida, u otro que tenga vida. Esto recibirá un diferente valor o nombre. En el caso de lo que es vivo se llama vector, y en el caso de un vehículo inanimado, objeto, lápiz, bolígrafo, superficie de mesa, celular, ustedes quieran, se lo llama fomite, ¿no? Existe una posibilidad extra en el tipo de transmisión que se lo llama neuronucleotis mixta, que es que tenga la posibilidad de la gente de tanto estar en un ser inanimado como en un ser animado. Puede ser directa, puede ser indirecta al mismo tiempo también. Depende del tipo de enfermedad. Entonces, la transmisión directa es la llamada persona a persona. Cuando lean en cualquier artículo que es una forma de transmisión directa, es que puede darse de una manera de contacto íntimo, de cualquier cosa como etcétera, o un espacio muy estrecho y puede haber contacto con una secreción accidental, etc. Entonces, lo más frecuente son estas gotas descritas por Flush, y son unas partículas que se las llaman aerosoles porque vuelan por el aire e ingresan por vía digestiva o respiratoria por mucosa. También puede ingresar por otras mucosas como las conjuntivales, llevadas por la mano accidentalmente, o también por algún estornudo, toser, escupir, hablar o cantar, que también puede provocar, ¿no? La forma de transmisión directa, habíamos dicho, el rociado de gotas de aspersión, el contacto directo, tacto, beso, relación sexual, etc. O la exposición, como puede ocurrir, directa al animal suelto como el hongo. O mordedura también, ¿no es cierto? ¿Pegan humanas? Sí, hemos tenido alguna patología, portador de algo, y el morder, no digo que sea rabioso, pero que puede transmitir la enfermedad. Sabrán y recordarán que los saprófitos, los microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica, habíamos identificado mínimamente 3 lugares: el más extenso la piel, el más feo la boca y el último es el colon, ¿verdad? Los demás territorios debemos suponer que hay espacios en los cuales se considera estéril, si no hay otro microorganismo, ¿cierto? Entonces hay que recordar que eso puede suceder por ese mecanismo. En el caso del indirecto hay que reconocer o es por material inanimado, se omite un objeto, juguete, pañuelo. Bueno, el tema de los pañuelos es muy particular porque desde que se puso la moda de Kleenex, que es una marca, pero todo el mundo lo adoptó como un término utilizado para identificar los pañuelos descartables, ¿ah? Desde que existe eso ya no tenemos demasiados problemas, pero digamos, de la época en que me crié, por la transición, me pasé por la escuela de medicina, nosotros usábamos mucho el pañuelo de tela, que se ponen acá en el traje, bueno, ese también lo utilizábamos mucho, el pañuelo de tela. El problema era que era una nueva fuente de conservación de gérmenes. ¿Saben por qué?
Primero porque no se desechaba, y ese no desecharlo hacía que vos dobles el pañuelo y lo metas en el bolsillo. El calor corporal manejaba una temperatura que permitía que en el moco que vos excretabas permanecía el microorganismo viable. Cada vez que te quería sonar, o lo prestabas o vos te contaminabas nuevamente, ¿verdad? Entonces, el pañuelo descartable, el papel higiénico, lo que vayan a usar para limpiarse, se bota. Ahora, no lo pueden tirar, me dice el doctor, ¿qué hago? Llevate una bolsita, lo echás adentro, le haces un nudo y cuando le encontrás un centro lo tirás. Porque si también lo dejas acá en la ropa, contaminás la ropa también. Parece una soncera lo que estoy diciendo, pero muchas veces vos te preguntás, ¿por qué no mejora esta persona o por qué se complicaron más rápido? Bueno, porque no supo qué hacer. Lo mismo el paciente o las personas que expulsan moco, mucosidad, entonces también hay que tener cuidado con esas secreciones cuando expulsan y no utilizan un mecanismo por lo menos de barrera o de higiene posterior. Instrumentos quirúrgicos, agua, alimentos, leche, todo cumple esa condición de moverse como un espacio posible de fuente o intermediario y ser responsable de la transmisión indirecta. Por otra parte, si está vivo, lo llamaremos vector. Entonces, todo lo que digan eso de transmisión indirecta por vector, tienen que asumir que hay un animalito que lleva a la gente de alguna manera. O dos animales al mismo tiempo, como pasa con la peste, porque está en la pata y la pulga de la rata. La rata y el mosquito seguramente son los dos vectores más destacados de la humanidad. El mosquito, por mayor presencia, digamos, más expansiva a nivel de pisos ecológicos, se adapta a muchas cosas últimamente por el cambio climático, y el otro es el roedor, la rata o el ratón, que evidentemente también son colaboradores de la transmisión de muchas enfermedades al transformarse en un vector. Aloja. En algunas situaciones ese vector o está enfermo o no. O sea, puede llevarla y no estar enfermo, ser portador, o directamente estar enfermo de esa enfermedad y nosotros ser huéspedes de esa enfermedad. Los mecanismos, los medios de la transmisión directa, evidentemente es el mecánico, roce, contacto, o vuelo, mano-boca, también puede serse, o el biológico, hablando de propagación, que evidentemente lo hace el animal moverse. Otro medio importante, y el menos controlable de todos, es cuando me preguntan qué hacemos, un poco y nada, sino usamos mecanismos de barrera, ¿no es cierto? Entonces el aire, bueno, no lo podemos atrapar, ¿verdad? Entonces no es extraño que en algunas unidades de tratamiento médico, sobre todo las de más exposición, como pueden ser áreas críticas, quirófano, emergencia y terapia intensiva, utilicen un equipo. El extremo es el usar el equipo más potente, que estar dentro de un condón, ¿no? O sea, tener un traje de astronauta. La otra es un equipo mínimo, que es un barbijo, una piparra, ¿verdad? Y guantado, y un camisolino, una ropa desechable en algunos casos, otra reutilizable o lavable para protegerse. Eso depende del grado de bioseguridad, que supongo que van a aprender en cirugía o algo, que le van a transmitir como son los grados de bioseguridad. En el aire tenemos que hablar, como he dicho, de los aerosoles. Esto dependerá también mucho del tema físico, del peso específico de la gente. Cuando me preguntaban por qué son 1,5 metros, 2, y si es más de 2 no se contagia esto. Bueno, porque cuando vos estornudas, se ha hecho estudio, que la partícula vuelve y cae por el peso y la gravedad y todo al piso y ya queda casi inactiva, ¿no es cierto? La distancia tiene que ver, si no toso y hablo, la posibilidad de expulsar esa partícula, si yo estuviera, digamos, siendo un portador o una fuente, caerá mucho antes y se inactiva rápidamente, ¿no? Y bueno, y el otro tema es los alimentos o bebidas contaminadas. Dependerá también de su estatus químico, acidez y otros elementos que así lo permitan. Por ejemplo, las transmisiones por alimentos llaman estas, enfermedades transmitidas por alimentos, generalmente las que son asociadas al síndrome gastrointestinal, hacen daños como el síndrome diarreico, por lo general, ácidos coliformes, ¿verdad? Tienen facilidad en los lugares o alimentos que son muy cargados de hidratos, las pastas, los panificados, los helados, ¿no? Cuando se manipulan, eso, por más que digan que es frío, al tener fermento de la leche,
favorecen la presencia de esto, sino cuando preguntan de dónde vino, qué comió en los últimos días. Tendré que preguntar, bueno, ¿qué comiste? ¿Comiste tal cosa? ¿Comiste alguna comida guardada? Bueno, a veces también la comida que uno puede suponer que pueda servir para otros 3 días, depende de cómo está envasada, etcétera, también puede cultivar. Ahí también el tema del alimento está cubierto con el tema de medios. La salida, obviamente, como hemos dicho, tiene que ver con los 2 primeros, son los más importantes con respecto a los otros, ¿no es cierto? Porque inclusive esto está asociado a cuando se manifiesta en el nuevo huésped, que es por ahí fiebre, que es uno de los síntomas más rápidos. Los 2 lugares que uno busca siempre foco es en la entrada, la salida y la entrada, la expiratoria y genitourinaria, por frecuencia son los más frecuentes. Después obviamente tenemos mano, boca, digestivo, piel y bueno, la posibilidad de que sea un madre-feto llamado también transmisión vertical. Vertical porque la madre está de pie, el cordón umbilical, bueno, también se lo llama también transmisión vertical, de madre-hijo. Bueno, acá ejemplos de puerta de entrada, como les había dicho, comida, actividad sexual genitourinaria, que también es importante, no hay que descartarla, y la piel y mucosas, mordeduras, rasguños, accidentes con elementos cortopunzantes, tienen que ver con el mecanismo de transmisión. ¿Cómo se hizo? Bueno, porque existe esto contaminado que va de una persona que padece o que porta la enfermedad y va a otro nuevo. Eso es explicar un mecanismo. No solamente decir directo, pero indirecto porque, indirecto por fomites, por objeto, directo por vector, o ambos. Cuando uno toca un elemento contaminado, no se higieniza, está viable el agente ahí, lo adquirí, que tocar la mano boca, caíste. Y obviamente hablar un poco de nosotros, que bueno, somos el organismo vivo que puede alojar o desarrollar la enfermedad como consecuencia de la presencia de un agente. Para lo cual uno lo que tiene que verificar son algunas características que vamos a ver. Primero, la susceptibilidad, que engloba todo. ¿Qué tanto puedo permitir yo a un agente enfermarme? Esto vale para ambas cosas, sea transmisible o no transmisible. ¿Qué tanto mi organismo resiste o tolera la presencia de un agente? Y obviamente la susceptibilidad se verifica a través de la resistencia. La resistencia a través de la respuesta inmunológica, sea tisular o sea humoral, generando obviamente anticuerpos, una respuesta inflamatoria, etcétera, que trate de anular al agente o transformado en la respuesta inmune como un antígeno, una partícula del soma o una toxina como nosotros ya hemos charlado. Pero la susceptibilidad se mide por la capacidad esa de que no es suficiente, más susceptible, más enfermedad, menos susceptible, más resistente. Entonces, la propiedad, esto es un organismo susceptible. Ahora, la susceptibilidad es la propiedad del huésped, que en circunstancias naturales permite la subsistencia del alojamiento de la gente. La susceptibilidad está determinada o modificada por condiciones que ya vienen preprogramadas, digamos, o heredadas, entonces un factor biológico, genético, de herencia familiar. Uno nunca sabe. Ustedes saben que hay genes recesivos, dominantes, y la combinación de padre y madre para formar el nuevo ser, ¿no?, tiene una suerte de combinaciones genéticas, la cual permite que una persona sea más o menos resistente a las cosas, dependiendo de la genética. Eso no se sabe. Si pudiéramos tener un conocimiento genético de cada pareja, sería ideal. ¿Saben cuándo uno más o menos lo estudia? Cuando se produce el primer nacimiento, la pérdida de varios, como le llaman los productos, son los niños por nacer, ¿verdad? Y se empieza a investigar algún patrón, algún elemento de comportamiento o enfermedad subyacente que haga que no se produzca o que manifieste algún problema. En épocas antiguas, antes de los estudios de conocer el ADN, algunas enfermedades, por ejemplo las leucemias o los linfomas, me lo contaban mis profesores, yo no lo llegué a vivir, pero lo he visto en el cine también en algunas películas, decían, tenga otro hijo. ¿Para qué? Para sacar las células del cordón y hacerle un trasplante medular o corregir ese defecto o tratar de controlar la enfermedad del que ya estaba enfermo. Eso es lo que sucede. O la repetición de un problema que se manifieste genéticamente es lo que podemos describir como un factor genético. Y después son factores, como dijimos, derivados de la variabilidad, el factor individual. El factor individual hace
que la mayoría, si tiene esa condición, manifiesta la enfermedad. Dentro de este aspecto de la susceptibilidad, también hay que describir un elemento que se llama idiosincrático. Idiosincrático significa que es paradójico. Paradójico significa que no cumple la lógica habitual. Entonces, para poder detectar eso, te la tenés que encontrar. Por eso es tan importante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, diagnóstico y tratamiento, en el caso de encontrarse este efecto idiosincrático, uno le diga, usted no hizo lo que tenía que hacer, usted hizo todo. Usted hizo todo, no tiene que preocuparse por eso. Ni tampoco preocuparse porque suceda, porque va a suceder. Si tiene que suceder, va a suceder. Lo que tenemos sí es la evidencia de que la generalidad que cumpla este patrón se va a comportar de esta manera. Si no lo hizo, bueno, salió de ese patrón y es un efecto, llamamos idiosincrático, ¿de acuerdo? Y aspectos que tienen que ver, bueno, individuales, más allá de la herencia, la etapa de la vida, la edad, nutrición o factores funcionales que tuviera el organismo que puedan afectar el buen funcionamiento o la adaptabilidad orgánica del huésped. Con respecto a algunos aspectos que trabajan sobre la estabilidad orgánica, estructural y funcional, obviamente la integridad de la piel y las mucosas, los reflejos defensivos, sí conocen algunos, ¿verdad? ¿Conocen reflejos defensivos? No es cubrirse de golpe, ¿no? ¿Conocen algún reflejo defensivo del organismo? Sí, ¿no ves? ¿Conocen? Estornudo, tos, son elementos. ¿Qué es la tos? Una expiración forzada, ¿cierto? Accidental. El estornudo también. ¿Qué otro conoce? El pH, estómago, por ejemplo, es un elemento protector. Nadie creo que sobreviva mucho al 5.5 que tiene el estómago, el único lugar más ácido del organismo. Lo demás va hasta 7, 6 y pico, 7,4, ¿verdad? Biomediterráneo, el año pasado, ¿cierto? Química, ¿no? Okay. La acidez también puede ser un factor que inclusive le va a servir también el dato del pH para cuando intenten, cuando vayan a ver, por ejemplo, antibióticos, van a ver que es también importante porque en los lugares donde hay absceso, donde hay acumulación de células muertas, etc., el pH baja, se hace más ácido y la actividad de los antibióticos a veces se anula, no trabajan bien, son modificados también, su condición de cinética y dinámica se pueden afectar. Reflejos defensivos. Otro mecanismo, bueno, también conocen el reflejo defensivo, el parpadeo es el más rápido del organismo, ¿no? Saben que el reflejo más rápido es el que hace el cierre de los ojos, ¿verdad? Entonces otro reflejo bastante útil. Otro mecanismo de resistencia e inmunidad que pudieran tener, la época de la vida, como hemos dicho, la variabilidad por sexo, masculino y femenino, en algunas condiciones se ve que algunas favorecen al sexo femenino en caso del masculino, son naturales. De dónde derivamos, nuestra raza, etnia o raza, o grupo familiar, para bien y para mal también, ¿no? Cuando uno estudiaba, por lo menos yo recuerdo cuando estudiaba anatomía patológica, que hablamos de oncología o de cáncer, y hablaba de la variabilidad incluso hasta genética, hay familias con cáncer, son familias que genéticamente lo portan en su gen, o hay familias diabéticas, tipo 2 o tipo 1, lo transportan en su gen y lo manifiestan de manera salteada. Generalmente saltea una generación y el otro la tiene. Por ejemplo, le preguntas a uno y dice, no, mi papá no tiene, pero mi abuelo sí. ¿No? Saltea también. Eso también tiene que ver un poco con la parte genética. Con respecto a la parte étnica, en hematología también hay un grupo de anemias o cambios que se dan, por ejemplo, en la raza negra y en la raza blanca no se da. El estado nutricional, evidentemente, es fundamental porque el ingreso de nuevos micronutrientes, esos sean los 3 fundamentales, permite la renovación de membranas, la producción de hormonas, la producción de sustancias protectoras e incluso de anticuerpos, y finalmente el factor indirecto que es la condición vital y de actividad que hace, ¿no? O sea, ¿a qué riesgo se expone? ¿Por qué condición está? ¿A dónde enfocamos? A todo lo que me permita mantener homeostáticamente o en equilibrio en el organismo, y este conjunto de mecanismos se lo conoce como defensa o resistencia, la cual tendrá un nombre propio que se llamará inmunidad posteriormente, ¿no es cierto?
la inmunidad como un mecanismo, o la capacidad de producir una respuesta ante el ingreso de un agente externo desconocido al que llamaremos antígeno, ¿verdad? Y la respuesta estará verificada a través de que yo produzca esa respuesta inmunológica y que pueda ser detectada. Entonces, el objetivo es estar listo y preparado para actuar y proteger. Recordando que en la mayoría de las ocasiones no es lo mismo la primera experiencia que la segunda. Decimos, nuestro sistema inmune es bastante resentido, se acuerda, ¿no? Es bueno que se acuerde, sí, es muy bueno que se acuerde, porque la mayoría de las veces cuando entra por segunda vez, puedo enfermar, sí, pero con menor intensidad la mayoría de las veces. Puedo complicarme, sí, en algunas ocasiones también. ¿Qué es lo que se hace tratando de producir esto? Anticiparme de ello y se puede inmunizar o se puede tomar otras medidas. Pero la inmunidad es muy importante. En el caso de la inmunidad hay dos tipos de inmunidad, la pasiva y la activa. ¿Recuerdan esto, verdad? ¿Cuál es la diferencia entre pasivo y activo? No, pero ¿cuál es la diferencia entre ser pasivo o activo? Pasivo, a grandes rasgos, quiere decir que me prestan los anticuerpos y activo los produzco yo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, ambas, pasivo y activo, van a tener dos categorías. O es natural o es artificial. Pero observen mi lámina, que dice pasivo, ¿cierto? Mamá me presta. O por el conducto palomacentérico, o me presta lactando, ¿cierto o no? Sí. Y la otra, artificialmente, sueros. ¿Por qué no vacuna? ¿Cuál es el concepto de inmunidad? Tener anticuerpos, ¿cierto? La vacuna es un antígeno. ¿Cierto o no? El suero no. El suero es una solución biológica que tiene anticuerpos de otro. ¿Cuál es el motivo de utilizar la inmunidad pasiva? Bueno, prácticamente por el tiempo de acción corta y además porque en algunos casos la gravedad del problema, la velocidad y el riesgo vital que puede ocasionar un grupo de individuos hace que yo al darle estos anticuerpos le dé chance al cuerpo de producir los propios antes de que me haga suficientemente daño el problema que yo tengo. Necesito prestarme esos que me regalan, si ustedes quieren, para poder combatir la enfermedad hasta que yo produzca. O en otro caso, no los puedo producir y los necesito. También hay. ¿Sí? Sí, hay agamaglobulinemias, que son defectos congénitos por el cual hay personas que no producen todos los anticuerpos necesarios, ¿no es cierto? Y hay productos artificiales que se le dan afuera o sueros. ¿Cómo se generan los sueros? De los pacientes o de animales. Porque de animales sí también, el equino, el caballo, es un gran proveedor para algunas enfermedades de sueros polivalentes con anticuerpos, me permiten protegerme. Pero si es un suero de otro animal, funciona acá, claro, se pasa por diferentes procesos para que no cree rechazo. Entonces, se puede. Y obviamente, si es homólogo es de nuestra misma raza y me presta anticuerpos de otros pacientes, lo habrán escuchado quizá en el COVID, extrae suero a los recuperados, tomo esos anticuerpos y se los doy en una solución para decir el suero, en términos que es un suero, y colaboro con la recuperación de los pacientes. Entonces, si no es pasivo, es activo. ¿Qué significa activo? Más larga duración, yo produzco. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Natural o artificialmente? ¿Cuál es la vacuna natural? La enfermedad, digamos, entre comillas. ¿Cómo formo el propio anticuerpo? Como consecuencia de haberme enfermado. Entonces, lo más frecuente es que me pase esto, yo genero una inmunidad y tengo una inmunidad activa natural. Y habíamos dicho suero vacuna. Bueno, aquí sí aplica en el modelo artificial la vacuna. La vacuna que hay de diferentes tipos, ¿cierto o no? Hay vacunas que se llaman atenuadas, que es con el agente vivo, pero disminuye su capacidad de producir, o la virulencia disminuida, diríamos así, capacidad grave. Hay agente muerto, está inanimado, pero la presencia misma de su constitución, sus proteínas, promueven la reacción antígeno-anticuerpo, o si no puedo todo, tengo una partecina. Tomo una proteína o una partícula antigénica
la pongo en un componente, se la doy como vacuna y promuevo la respuesta inmunológica. En cuarto lugar, estaría la vacuna ahora del nuevo desarrollo, que son las ARN, que tiene una tecnología que todavía, para serle sincero, me crea dudas, ¿no? Pero es utilizando otros agentes vivos, utilizando ese ARN y provocando esa partícula también proteínica, generando respuesta inmune. El concepto general es estar preparado para poder combatir el problema, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría no es para no enfermar. Hay un grupo que sirve de vacuna, por ejemplo, para no enfermar y otra sirve para evitar las formas graves o la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, la tuberculosis, o sea, yo les decía el otro día, la mayoría estamos, si todos nacieron en un hospital de cualquier lugar del mundo, salvo africanos que por ahí no tengan todos los medios, todo el mundo se quedó con la vacuna a veces que nervioso. Eso quiere decir que ya tuve contacto con parte del bacilo de Koch, pero no quiere decir que yo no me pueda enfermar. Pero seguramente si mi inmunidad se mantiene más o menos bien y yo tuviera la desgracia de enfermarme, no adquiriría la forma grave. ¿Cuál sería una forma grave? Sistema nervioso, la más grave, ¿no? La meningitis tuberculosa. O la miliar, que se extiende como una extensión a través del sistema linfático, se expande, ¿no? Como estrellas en una galaxia. Entonces es una forma que también depende del estatus inmunitario. Y bueno, y las otras que sí evitan la enfermedad, definitivamente. La mejor vacuna es la natural en algunos casos cuando la enfermedad tiene bajo riesgo, ¿no? Pero bueno, antes, ¿qué hacían las madres, las abuelas? Se enferma uno, dejá que se enfermen todos, decían. Así de una vez, así pregunten, así era muchas veces. Por ejemplo, la rubiola era así. Se agarró alguien la rubiola, que se contagie y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto de todo esto es una inmunidad permanente o una inmunidad temporal. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque cuando es permanente, podés tener 1000 veces contacto con el agente que no te vas a enfermar. O sea, te dieron la posibilidad de fortalecer, excepto que seas un inmunodeprimido, eso estoy hablando de inmunocompetente, y eso es un término que también tendrán que aprender. Cuando dice, esta persona es inmunocompetente, ¿qué significa? Su sistema inmunológico funciona, responde fisiológicamente. Inmunodeprimido significa un inmunocomprometido que no tiene toda la capacidad, y ahí hay que poner muchas veces el ojo, ¿verdad? Una enfermedad, cualquier enfermedad que debilite el sistema, no sé si habrán visto alguna vez una persona que por ahí se agarró la influenza, pero a los pocos días se complicó con la bronquitis, pero es bacteriana. ¿Qué pasó? El agente viral debilitó la respuesta, debilitó el organismo, quebró alguna de esas barreras defensivas, y el oportunista o otra gente que estaba pululando creó una continuidad en el problema. Esto nos pasó, por ejemplo, con muchos fallecidos de COVID-19, que figuraban como COVID, pero en realidad el agente ya había sido resuelto, pero como estaban internados en unidad de terapia intensiva, hay gérmenes mucho más resistentes y poderosos, se enfermaban con las guías o con los tubos, y el paciente se complicó y moría por una infección intrahospitalaria. Acá le llaman virus intrahospitalario, pero no es un virus, generalmente una bacteria, ¿verdad? Entonces, sepan ustedes que en el seguimiento de los casos, cuando uno va a verificar inclusive la mortalidad, tiene que ver desde el ingreso hasta el final para confirmar un caso, cuando deja duda. O por si acaso no se consiguió establecer cuál era el diagnóstico final que puede pasar. Entonces, el concepto de inmunidad natural y artificial. También existe un concepto relativo a la inmunidad que depende básicamente de los anticuerpos que yo tenga, digamos de la parte activa, que se lo conoce como inmunidad de rebaño o de masa. Esto no es una real inmunidad, sino que es una situación circunstancial por la cual el desarrollo de inmunidad de una gran cantidad de personas protege virtualmente a aquellos que no tengan la inmunidad o la vacuna, y por lo tanto, al haber mucho más personas inmunizadas o con anticuerpos, la transmisión de la gente no podría ser. Entonces, los no protegidos, al ser muy poquititos, la probabilidad de enfermar es baja. Eso se lo conoce como inmunidad de rebaño. Esta, si lo quieren aparentar o homologar a la vacuna, tiene que ver con que las coberturas de vacuna, cuando alcanzan el 80, 85 o más por ciento, yo diría un piso de 80-85, dan una seguridad a los que no pudieran, no quisieran ser inmunizados o no pudieran también. O
sepan ustedes que hay personas que no pueden, sobre todo, por ejemplo, cuando las vacunas son de agentes vivos o activos, porque su inmunidad es baja. Hay alternativas, sí, por ejemplo, en el caso de la polio, existen dos tipos de vacunas. La Sabin, que es activa, la oral, ustedes no la saben porque se la daban en la boca cuando éramos niños, no le daban, a mí me dieron un refuerzo muchos años después, porque de acuerdo a mi edad y el estatus de la polio, que hubo varias epidemias, la última fue por los años 60, por ahí, pero todavía circulaba el virus polio, e inclusive sigue habiendo en aguas hervidas cloacales en el Sena, allá en Europa han encontrado, al tomar el virus selvático de polio, se prevenía con eso. Pero esa vacuna, por ejemplo, si tuviera un niño inmunodeprimido por alguna enfermedad o defecto, no se la puedo dar, entonces tengo que usar la SAIC. Es una vacuna alternativa que ahora pareciera que el mundo vuelve a ese modelo de vacuna, en la cual es inyectable, va por vía intramuscular o subdérmica y provoca un mecanismo similar. La construcción de la vacuna, una vez muerto, otro virus atenuado. Ahí está la diferencia por entender. Ahora, mayor cobertura, el objetivo de la inmunidad más es disminuir la capacidad infectiva. Si no puedo esto, disminuir la patogenicidad, o si no puedo, fíjense que acá debería decir o, menor infectividad, o menor patogenicidad, o menor virulencia, que son las tres facultades o las tres características fundamentales que tiene todo agente, ¿no es cierto? Es lo que muchas veces nos permite decir que el escenario, por más que me digan que hay 10.000 casos, si las características estas no son coherentes con el elemento número o frecuencia, ya lo vamos a ver, no siempre el mayor número significa riesgo, no van de la mano, tiene que ver con estos conceptos que vemos antes. Puede haber un elemento muy efectivo, hay muchos, pero que no tenemos ni rastro de la enfermedad, no producen síntomas. Después tenemos los que son patógenos, que realmente producen la enfermedad, en un grado diferente. Y a partir de ello, ¿cuán grave puede ser? Lo da la virulencia. ¿De acuerdo? Para ir simplificando, la cadena epidemiológica entonces son un conjunto de eslabones que me permiten describir diferentes problemas de salud, preferentemente los de tipo transmisible. Les voy a dar, además de un par de, a mí me gustan los diseños conceptuales, los mapas conceptuales, los flujogramas, porque es la manera en la que uno generalmente piensa y el cerebro está duro, ¿no? Yo lo voy a usar como resumen, pero este esquema que ustedes ven acá lo voy a repetir en algunos ejemplos. Después, quizás con el profesor lo practiquen, y si no conmigo, vamos a traer, vamos a buscar cómo buscar la cadena de diferentes problemas. Dicho de otra manera, con otro esquema similar, que tiene el reservorio, huésped, como ven, hay eslabones. Vamos a ver algunos ejemplos. Los que tengo seleccionados son la mayoría frecuentes para el medio boliviano, no su mayoría. Fiebre amarilla, sí la conocen, ¿cierto? Agente etiológico, virus de la fiebre amarilla. Como le dije, a grandes rasgos los virus se clasifican en los grandes grupos de acuerdo al ácido nucleico que portan dentro de su cápsula. O son ADN o son ARN. La única diferencia es un paso más que tienen en el mecanismo de adhesión, ingreso y toma de la célula, que hemos dicho, el de ARN necesariamente tiene que fabricar su ADN para poder tomar el núcleo, si no, no pudieran, es incompatible, ¿verdad? Y que los que más problemas nos traen son los ARN virus. Los que más problemas traen, hepatitis B, VIH, SIDA, COVID o coronavirus, son ARN. Qué casualidad, ¿no? Los más malitos. Ok, primer elemento del eslabón, identificar al agente. Segundo, el reservorio. El reservorio hemos dicho donde el agente se siente cómodo, en este caso, preferentemente el humano infectado. En el ámbito urbano, ciudad. Y en el ámbito selvático, animales como pueden ser primates. ¿Saben lo que son los primates? Lo que son simios, los monos, los primates. ¿Okay? Algunos hablan de algunos marsupiales. El marsupial es un mamífero que se reconoce entre los mamíferos porque porta una bolsa en la cual sus crías están. No solo el canguro, hay otros que también lo tienen, ¿verdad? Entonces, el marsupial es entre signos de interrogación puede ser a nivel selvático. Este va a una puerta de salida de un huésped que es la piel. ¿Ok? Ahí, ¿quién lo toma? Bueno, tipo de transmisión indirecta.
Indirecta, ¿por qué? Por vector. ¿Por qué? Porque es mosquito, está vivo, ¿cierto? ¿Y qué mosquito? El más famoso, digamos, para nosotros, es el hembra. No sé lo que es la chica, pero la hembra. No es el hombre. Acá no tenemos nada que ver. ¿Ah? Diría un machito. No. El Aedes aegypti, ¿ah? Y hay algunos que también describen algunas formas selváticas, pero yo le diría uno que si van al Caribe también trae problemas porque es pariente, es hermano de Aedes. Son dos Aedes, uno es Aedes aegypti y otro es Aedes arbovirus, que hay en la cuenca amazónica y todo el trópico mucho más al centro del mundo, en esa franja entre los trópicos y el Ecuador, ¿no? Ahí tienen una variedad más de mosquito. Sale, obviamente, de la piel, entra por la piel, y a quien tiene que tomar, este jabón es casi lo mismo para cualquier descripción de cadena de pelo, un huésped susceptible, sano y no inmunizado. Dice no inmunizado, claro, porque la mayor acción preventiva que tiene la fiebre amarilla es vacuna. Hasta el momento, ¿cuántas veces me debería vacunar para la fiebre amarilla en toda mi vida? Una vez, única, dosis única. ¿Se puede vacunar de vuelta? No, perdí el carnet, me vacuno de vuelta, no pasa nada, revacunado, no hay ningún problema. Lo que se está viendo dudas es, recuerden, cuando se creó la vacuna hace muchos años, se empezó a ver, uno vive más tiempo, ¿verdad? Y por ahí aparece la enfermedad y dice, no puede ser, está vacunado. Pero, dado algunos casos dudosos, algunos colegas en algunas partes del mundo dijeron, ¿realmente da inmunidad permanente? Claro, habría que ver si todo vacunado, registrar qué cosa, revisar si tiene los IgG, si produjo la respuesta inmune, ¿verdad? Como comentario, aquí les dejo un resumen de la enfermedad para que lo repasen. Después les voy a compartir también un librito que es muy interesante, que no se ha renovado en edición, pero que es muy útil, que es sobre las enfermedades infecciosas, y les va a servir para la materia infectología también, ¿no? Tiene el resumen clínico, la definición operacional. Esto lo vamos a empezar a ver con más fuerza en la segunda competencia, que es un probable, que es un confirmado, y algunas actividades importantes, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la mayor actividad preventiva es la vacuna, para este caso. La malaria, una enfermedad transmisible de forma mixta, dice aquí. Dudoso, porque yo generalmente estaba asociado a un mosquito anófilo, ¿cierto? Pero la bibliografía habla de que podía ser transplacentaria, podía ser directa también. La mayoría, y todos aprendimos que era indirecta por mosquito, ¿verdad? ¿No es cierto? El agente etiológico es un parásito, ¿cierto? Plasmodium. Y hay 3 o 4 versiones, falta el ovale aquí, pero viva, falciparum, malaria y ovale. El tema es saber cuál te tocó, no solo saber que tenés malaria, porque hay unos que tienen una letalidad superior al otro. Por eso en el sistema de vigilancia, cuando estudien la parte de PAI, cuando se transmite en el sistema de vigilancia qué malaria es, muchos quieren confirmar y te lo dicen, es por qué Plasmodium se enfermó. Y hasta el sistema te lo discrimina, porque hay uno que tiene mayor virulencia que otro, o sea, produce más casos graves o mortales. La enfermedad famosa por su característica clínica, da una fiebre, ¿verdad? Que tiene una frecuencia particular, se la llama fiebre vespertina, terciana o cuartana. Terciana porque dura 3 días seguidos o 4 días seguidos. Y esta etapa clínica tiene que ver con el proceso y el ciclo del parásito. Porque si ustedes recuerdan, tiene una etapa hepática y una parte poshepática. ¿Cuándo da fiebre? Si te da fiebre así, vos ya sabés que está en una etapa. ¿En cuál? En la poshepática. ¿Por qué? Porque cuando le hacen un examen sanguíneo, un seguimiento, o un examen de orina, se encuentran hemoglobina suelta. ¿Qué es lo que hizo? Romper glóbulos rojos, da hemólisis. Cuando da hemólisis da la fiebre. Etapa poshepática.
cómo el conocimiento de un ciclo puede decirte en qué etapa clínica estás, o en la etapa clínica puede sugerirte en qué etapa estás. Llamada fiebre quebrantahueso, y la otra característica clínica que quiero que recuerden, bueno, que ahora el colchón tiene protección, pero en mi época no había tanto protector, es la enfermedad que moja el colchón, decía. Porque el paciente transpira más que en Villamonte, en Trinidad y en cualquier lugar donde pudiera estar. Sí, se tiene que cambiar varias veces, y esto es cierto. Ahora el colchón está protegido, pero igual la ropa y la de cama y el paciente hay que cambiarlo varias veces. Transpira como testigo falso. ¿Ah? Vaya el término. Y la cuestión es que esta es su particularidad. Cuando encuentran este modelo de sudoración, no lo van a encontrar casi en ninguna enfermedad, quizás en alguna leucemia, pero después que transpire tanto como esto, no van a encontrar. Y después el dato, aunque se superpone con otras, que es la fiebre quebrantahuesos. El paciente piensa que está todo magullado y como que se va a quebrar, se siente frágil. Por eso se llama fiebre quebrantahuesos, tiene un dolor osteoarticular muscular durísimo. Yo diría que si tiene que competir, el que segundo competiría no con tanto, por eso el sudor le decía, es el chikungunya. Duele hasta que te respiren o te toquen así. Dios mío. No sé si alguno estuvo aquí, pero te rosa, mío. Te duele hasta. Te están mirando y te duele. Bueno, siempre lo he destacado. Y si no, vean un podcast que tengo hecho con el doctor Domínguez, que hemos hablado del chikungunya. Bueno, aquí tienen entonces los datos clínicos, casos probables y cómo comprobarlo. El diagnóstico se hace luego por gota de presión, ¿cierto? Hay que contar el hecho. El dengue, otro que tengo que nombrar obligatoriamente, estamos en Santa Cruz, es una zona del país, una enfermedad endémica, ya vamos a discutir qué es eso, pero es una enfermedad frecuente, igual que la malaria está catalogada, es producida por el virus del dengue, asociado a 4 serotipos, nombradas por números, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Quiénes son los más malos? ¿Los pares o los impares? Los pares, son los que dan las formas hemorrágicas, 2 y 4. El 4, hasta hace unos 5 o 6 años no había su rastro, estaba más en el Brasil, en la versión 4. ¿Cómo entró? Bueno, turismo, aventura, traslado y vida y venida de mercancías legales e ilegales por el norte que tenemos en el Beni. Alguno pasó, vino el mosquito, ¿quién? Aedes, no se enojen, y aprovechó uno y lo trajo para acá. Genial. ¿Qué nos pasó? Tuvimos un problema porque si bien teníamos conocimiento de la versión hemorrágica, no habíamos visto hasta ese tiempo la serotipo 4. Si venía un serotipo 4, lo encontramos accidentalmente o algo, suponemos, esta persona estuvo en Brasil. ¿Estuvo en Brasil? Hay que preguntar, ¿no es cierto? Acá es donde más funciona es el serotipo 2. Es el que paga. Y ustedes dirán, y si tengo más de 2 veces con un serotipo que no funciona, también se produciría una posibilidad de que haya una versión hemorrágica. Esto es por una sensibilización del sistema inmune. Ustedes entenderán que hay factores como el de hipersensibilidad, alergia, etcétera, que trabajan de la misma manera, que tengo que tener una primera experiencia. En la segunda, a veces la respuesta se hace hiperérgica, es muy fuerte y genera la posibilidad de tener, con una versión no hemorrágica, tener la versión hemorrágica por más de una vez de haber sido infectado o padecer la enfermedad hemorrágica. Esto lo estuve estudiando, pero es un mecanismo intrínseco del sistema inmune que lo puede dar. Lo más frecuente es que el 2 y el 4 den la versión hemorrágica y el otro den clínicamente estable. Una enfermedad que posiblemente los que ven aquí alguna vez en la vida van a tener. Yo he tenido 2 veces. A mí me dio una astenia tremenda, una debilidad astenia. Bastante fuerte. Entonces dijimos, el cebolio, hombre, o el mosquito, o algún mono, se habla también, puerta de entrada de la piel, puerta de salida de la piel, puerta de entrada de la piel, hombre o sujeto susceptible. La leishmaniosis. La pongo porque es una enfermedad aquí también endémica. ¿Hay leishmaniosis en Bolivia? Sí hay. Preferentemente gracias a Dios esta forma, no la grave, que es la orgánica visceral, que es la más grave, la que mata, ¿no? La mucoepidérmica es deformante, pero recuperable, crea lesiones, digamos, casi ulcerosas o destructivas del tejido, es tratable, es una enfermedad tratable, provocada por la leishmania, ¿verdad? Esta se produce de manera indirecta, no lo voy a nombrar,
agente que la transmite, ¿verdad? La leishmaniosis. Y además, bueno, aquí pone la Perú bien porque saqué la lámina de los peruanos, pero también hay una leishmaniosis, yo la aprendí en Argentina como Leishmania brasilensis, porque no la teníamos, en realidad no estaba tan difundida en Argentina, pero si me iba al norte, cerca de la frontera con Brasil y Paraguay, ahí hay leishmania autóctona en Argentina, por ejemplo. Provocada por la leishmania llamada brasilensis, porque la mayoría de los casos era por esa razón. La puerta de entrada y salida es la piel, y obviamente es una enfermedad de transmisión indirecta. Es una espiroqueta, dentro del grupo ese. Hay otra más famosa que ella en las espiroquetas, ¿se acuerdan cuál? La enfermedad casi más frecuente de transmisión sexual entre jóvenes. ¿Ya? Cuando te sacan la foto, ¿qué tiene el fotógrafo? Sífilis. Sí, yes, la que da el chancro no doloroso ubicado en la región genital. El diagnóstico diferencial con el chancro blando, provocado por otro agente, es que tiene borde, pero la espiroqueta baila dentro y no tiene dolor. Por eso a veces no es detectable, sobre todo en la mujer, porque como tiene el troito y cubierto, lo que no se ve, tenés que entrar con la linterna a mirar. En cambio el hombre, como tiene los genitales externos a la vista, le trae prepucio y se ve ahí, pero no duele. Pero sí está esa famosa fiebre con alguna adenopatía y la rosácea, bastante inespecífica, pero ¿saben cuál es la especialidad que más la diagnostica? La especialidad médica que más la diagnostica, la sífilis. Dermatología. Cuando hice mi rotación en dermato, la mayoría de los de mí pregunté, oye, ¿esto es así o es un accidente? No, es la especialidad que más la detecta. Como están todo el día mirando, la rosácea aparece y dice, le hacen diagnóstico de cruz y sale. No van a creer cómo está expandida. Se cura, pero está expandida. Y yo llegué a ver de esa enfermedad el caso más lejano, que ya no hay, pero del cual suponemos en la antigüedad los líderes se daban todos contra todos y se contagiaban esto y no había penicilina mínimo para tratarla, terminaban padeciendo una enfermedad neurológica y psiquiátrica, porque atacaba y formaba una lesión que llaman gomas y filipinos. Los gomas son como unas lesiones redondas que en este caso tomaban las meninges, trababan la circulación del líquido cefalorraquídeo y promovía hidrocefalia y algún trastorno tipo de demencia o satirismo, diferentes conductas no llevadas como una persona habitual, ¿no? Tuvimos un paciente, la única vez que hacía guardia en un hospital, en realidad hacía guardia en 2 hospitales en uno. Bueno, mi hospital era un hospital grande, pequeño, que hacíamos todo de la ruta, pero estábamos insertos dentro del hospital neuropsiquiátrico, de 3.000 camas, por si acaso. De nuestro lado estaban 1.500 varones, del otro lado de la ruta las 1.500 mujeres en barracas especiales para el neuropsiquiátrico. Y teníamos la unidad de psiquiatría de referencia. La única vez que logré que los psiquiatras me vengan a buscar con cariño fue cuando dije, tenemos una sífilis terciaria. La única vez, porque si era un alcohólico, un adicto, si no se declara que quiere el tratamiento, no me lo traigas, porque va a fracasar. Aunque fuera un loco demente que te quería asesinar y que lo tenemos que atar, la única manera que lo pudiéramos llevar. Si no, no te atendía. Cuando le dijimos que teníamos ese caso, bueno, hablando de todo un poco de esa enfermedad. En el caso de la que están viendo ahora, otra enfermedad que tienen que conocer, que cuando yo la conocí estaba solamente expandida en el cono sur, o sea, digamos del trópico de Capricornio para abajo, todo era para nosotros, ¿no es cierto? Pero que después nuestro famoso vector, muy famoso, que es una chulupa, una cucarachita, ¿no es cierto? Esa cucarachita, la vinchuca, ¿verdad? Se le ocurrió viajar, la viajera, iba en alguna cosa contaminada, de alguna carga póngale de plátano que salía de Brasil, o de Bolivia, o de otro país, o de Ecuador, que es un gran exportador de plátano, o de otro país, y llegó la vinchuca, y ustedes saben que la cucaracha es un animal ancestral, aguanta todo hasta la radiación. Y el problema no es que esté la vinchuca, porque ustedes sabrán que
Si los picara una vinchuca, no es garantía que se agarren Chagas, por si acaso. ¿Por qué? Porque tiene que estar parasitada. El parásito. No todas las vinchucas tienen garantía que estén parasitadas. Se puede haber mordido o picado una, que chupa sangre por naturaleza, porque son animales hematófagos, alimentan de sangre, pero no todas están infectadas. Entonces puede uno haber tenido la suerte de que te haya tocado una vinchuca no contaminada, no parasitada. Entonces, el Trypanosoma cruzi tiene que estar dentro de la vinchuca, si no, el triatoma infecta, si no, no hay negocio. ¿Ok? Transmisión indirecta por las heces del diatómino o de la vinchuca. Entonces, ¿qué quiere decir? Me pica, siento que me picó, me rasco, como hace caca ahí al lado, meto la materia fecal en mi herida. Así es la manera en la cual se contagia, generalmente se ingresa. Deja sus heces. La directa también se puede dar, aunque en menor medida, pero se puede dar, sí. ¿Es de transmisión mixta? Sí. Porque una madre con Chagas le puede dar a su hijo sus Chagas. Se llama Chagas congénito. Por lo tanto, es de transmisión mixta, ¿cierto o no? Sí. ¿Ah? Las placentarias o accidentalmente hasta en la década del 90, entrando en el 2000 en Bolivia, fue el último país en tener todos los laboratorios certificados para Chagas. No los teníamos. Nos lo prestamos mucho tiempo. Bolivia tiene ese historial a veces de último, sí, bueno, desarrollamos último, ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo un tío fallecido ya, pero que se agarró Chagas por transfusión. En esa época incontrolable. Se tuvo que operar, no había control, te refundían sangre, supuestamente tu familiar era sano. ¿Qué mierda? Si ustedes le preguntan, alguna vez van a una zona Chagas y acá, y le preguntan, ¿qué es la vinchuca? Un animal doméstico para ellos. Que los haya picado, acá hay un montón, doctor. Y lo tenés que aceptar porque es cultural a veces. Entonces le tenés que explicar el riesgo, tenés que explicar todas estas cuestiones. Y encima de todo, solo el 25% da manifestaciones clínicas, que son en 2 órganos blancos. Corazón, intestino, grueso. Por eso da mega corazón y mega colon, los dos grandotes. Cardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca dilatada. ¿Por qué? Porque el principio de acción del parásito es una reacción inflamatoria sobre el sistema nervioso. Si afectas la transmisión del sistema nervioso, es errática, el paciente comienza con un hemibloqueo de rama izquierda, que dicen que es lo más habitual, y después la ineficiencia de bomba provoca que se dilate. En el caso del intestino, toma el plexo de Auerbach, abajo, altera la transmisión del músculo liso del intestino y generalmente te hinchas. Tenés constipación o retraso en la evacuación promovido por esto. 1 de cada 4 es lo que más o menos pasa. Y lo detectás accidentalmente. Como es el morio, como hemos dicho aquí, el mamífero lo puede transmitir y otros animales no van a querer. Los perros pueden, los gatos también, los cerdos, los conejos, algunos vacunos. No es que solamente hay fuentes que están en la vinchuca, sino pueden estar en varios. Ingreso por piel-placenta, como hemos dicho, salida y entrada del mismo, y el hombre es susceptible. Aquí, que se habrá comentado, o habrán escuchado alguna vez que tenemos un proyecto con la Johns Hopkins University que se trabaja en Chagas y tuberculosis. Tenemos un laboratorio ahí en la nueva salida, el edificio pequeñito ahí, es un laboratorio súper especializado en diagnóstico de tuberculosis y Chagas. Tenemos un convenio con Johns Hopkins. Están trabajando. Bueno, tienen que trabajar en la detección temprana o en la solución o ayudar en los casos difíciles. El tétanos, bueno, es más famoso por lo que hace, más famoso ahora por los casos excepcionales, que antes era más frecuente. Pero la bacteria Clostridium tetani, que el nombre viene del efecto clínico, del signo clínico que da, que es el tetanismo, que es una hipercontractilidad que no cesa el músculo, ¿verdad? Muere como el guasón, siempre digo. Todo contraído el pobre paciente, ojalá nunca vean uno. Gracias a Dios, inmunoprevenible, ¿qué quiere decir esto? Está dentro de la enfermedad que se pueden prevenir con vacuna,
renovable, ojo, dura 10 años la protección de la vacuna. Por lo tanto, cada 10 años habría que hacerse una nueva inmunización. ¿Ah? En el caso de la primera vez son 3 dosis. En el caso de los refuerzos es una sola dosis, si cumplieron dentro del periodo. Si no, tienen que volver a foja 0. Primera dosis al mes y al siguiente mes deberían ser. Pero como somos latinos y a veces es difícil de vacunar, por lo menos decir, venga la primera, venga la segunda y venga dentro de 6 meses, sería lo lógico. Pero venga al mes y al mes. Porque si no, nadie completa la vacunación completa. 2 dosis son 5 años. Las 3 dosis son 10 años. En el caso de quemado, gran quemado, fractura expuesta o heridas graves, en contacto con la naturaleza, heces fecales de mamíferos como la vaca, el caballo, lo que sea, tiene que controlarse. Y en un momento también más de una enfermedad que les voy a mencionar más adelante, se tiene que hacer inmunización cruzada por seguridad. Está en el programa. Entonces, el tétano es una enfermedad infrecuente, como hemos dicho, transmisión indirecta, introducción por heridas, piel o mucosas de la gente, Clostridium. Trabaja por toxinas. La leptospirosis, la leptospira. Ay, ¿qué es una lepto? Bueno, hay otra espiroqueta, pariente de la que da. Sí, la espiroqueta está dentro del grupo S, aunque no es de la misma familia exacta. La leptospirosis es una enfermedad transmitida por las ratas. El reservorio son las ratas, ¿no? Los roedores. ¿Dónde van generalmente? En los galpones donde se acumulan productos alimenticios, bebidas, latitas, las que tengan tapita que uno hurga. Bueno, cuando uno la compra, no creo que el que te la vende la lave, o que vos cuando vas laves todas las latas que vos tomás, sobre todo los que toman paseña, o otras marcas de cerveza, o energizante, o lo que sea. Bueno, en estos territorios en los cuales el control hecho por el Estado con respecto al cuidado de los lugares no es el mejor del mundo, les recomiendo, si es dudoso o algo, la laven, la limpien un poquito, le mojan, limpianla si van a tomar el pico de la lata, sobre todo más. Por el contacto de la heces de la rata, por lo tanto, es una enfermedad de transmisión preferentemente indirecta, por contacto con agua, suelo o heces de alimentos contaminados, o directa a través de la piel sana o mucosa nasal, porque entra también por las conjuntivas. Puerta de salida, aparato urinario, dicho. Puerta de entrada, aquí es donde cambia. ¿Se acuerdan que les dije que la mayoría de las veces puerta de entrada y puerta de salida es lo mismo? Acá cambia. Sale por el sistema urinario del vector, ingresa por nuestra mucosa. ¿Ok? Y obviamente eso, la leptospirosis es una enfermedad que puede ser no muy frecuente, pero puede haber, por ejemplo, en nuestro territorio. La rabia. Acá está donde les dije en qué se emparentan algunas enfermedades. Resulta que la rabia, enfermedad transmisible, altamente 100% mortal, o sea, que la tenga vaya a firmar ese tipo de función, porque no se cura en su gran mayoría, aunque hay un grupo de casos, entre 4 y 6 notificados a nivel mundial que supuestamente se han salvado, pero una letalidad cercana al 100%. Por tanto, hay que evitarla a través de la vacunación del que puede portarla, porque nosotros no podemos portar el virus, ¿no? Son los animales que no la adquieran, ¿verdad? Por tanto, eso es de transmisión directa por rasguño, mordedura, incluida la del hombre, ¿ah? Y que por contacto con ¿qué? ¿Dónde está el virus? En la saliva. ¿Y por qué destaco esto? Porque hay animalitos con los cuales uno podría tener temor, por ejemplo los hámsters, que no tienen mordida húmeda, tienen mordida seca, no sé qué tal saliva. Por lo tanto, no podrían transmitir la enfermedad. Excepto que vos tengas mucha hambre, mates el bicho y te lo quieras comer y esté contaminando su sistema nervioso. O sea, únicamente comiéndose su carne, su sistema nervioso adquiría la enfermedad. De la otra manera, no. ¿Por qué destaco esto y siempre me río? Porque cuando yo estaba en vigilancia, un día tuvimos un problema con una nena de 11 años, que lamentablemente está con Dios, obviamente, que desarrolló un síndrome neurológico, que es una encefalitis rábica. ¿Por qué? Porque el virus se lo llama virus neurótropo. El tropismo es una propiedad de los animales, ¿verdad? Entonces, el tropos va por el animal, el otro animal, el virus, se mete por el sistema nervioso y
llega al cerebro. Cuando llega al cerebro produce la encefalitis, en las formas graves produce la llamada hidrofobia, fobia es rechazo al agua. No se manifiesta, todo el mundo dice, no hizo hidrofobia, no, se ve en la forma grave y está en terapia el paciente. Lo más probable, o en su casa muriéndose y a punto de estirar la pata. Es una enfermedad, digamos, que es prevenible con la vacunación del que puede huésped, que puede, no de nosotros. Nosotros, cuando nos vacunamos, de manera profiláctica, preventiva ante el accidente de mordedura. Ante el accidente de mordedura. Si es un animal conocido con alguna duda, 10 dosis de vacuna. Si es un animal desconocido que no importa carnet, callejero y todo, 14 más suero. ¿Me tengo que pichar 14 veces, doctor? Sí, en el abdomen como si fuera insulina. Lo lamento, pero es así. Quieren estar vivos si tienen un accidente con esto. Otro elemento semiológico. No es lo mismo que me muerda el dedo del pie que me muerda la mano, el cuello o la cara. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está más cerca del cerebro? Esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando el accidente por mordedura, la lesión, está más cerca del cerebro, más rápido tengo que actuar porque tengo menos tiempo de traslado. 2. Único caso en el cual, si la lesión está producida por un animal sospechoso, no se sutura la herida. ¿Queda claro? Si es muy amplia, se aproxima, pero no se sutura para no crear tercer espacio o hacerle la vida fácil al virus. ¿Qué es lo que se hace? Mínimo, agua. Segundo mínimo, agua y jabón, el que tengan. ¿Lo cepillan? Sí, aunque el tipo me denuncie por violencia, me insulte a 4 generaciones de mi familia, yo le estoy salvando la vida. Ustedes me limpian la herida, ¿queda claro? Aunque el problema, ustedes, señor, vengan, agua y jabón, no le van a echar lavandina ni alcohol, por favor, pero agua y jabón, agua y limpien bien, le están salvando la vida. ¿Con qué cepillo? Cepillito pequeño, hay de dientes o hay pequeños, ¿no? Hay pequeños, si no, con sistema mecánico, una esponja. ¿Quieren una esponja? Usa la esponja para estar contaminando la esponja. Después va a tener que hervirla seguramente, ¿verdad? Después se esteriliza obviamente los productos, pero hay que limpiar la herida para, por arrastre mecánico, sacar la saliva y le están dando chances porque tarda un tiempo, tarda entre 2 y 5 días en la incubación o meterse por ahí y quizás marcar el destino de esa persona hacia la muerte. Muy importante esta enfermedad porque además se hace una inmunización cruzada. ¿Qué dice el protocolo del programa? Que toda persona mordida por sospechoso o no, según donde murió, se tiene que vacunar con un refuerzo de toxoide tetánico. ¿Queda claro? Persona que es mordida se tiene que llevar su vacunita para el tétano más. Porque los animales le meten al suelo y todo, olfatean todo y pueden en su boca portar el clostridio. ¿Queda claro? Entonces, no se va el paciente, señor, su vacuna, acá está, ¿qué refuerzo? Acá es curioso porque no hay vacuna pura, acá hay DT, difteria tétanos, es equivalente para 2 cosas a la vez. Es lo que me llamó la curiosidad. ¿Se puede comprar en forma privada sola? Sí. Y yo vengo, dame un tetabulín. El tetabulín es diferente al refuerzo tetánico, porque tiene una gama, globulina acompañada del otro para manejar la primera reacción a la primera dosis. Después el refuerzo es solamente vacuna. Pero acá no encontré. Si la compro en privado seguramente sí, pero en la del estado de DT, difteria tétanos, no importa. Vacúnenlo igual, no le van a hacer nada. Va a estar doble inmunizado. Pero la persona mordida, tener en cuenta, además de controlar la herida, preguntar cómo está actualizado, pues si hace una semana se quemó y le aplicaron, no le tiene que aplicar de vuelta. Si está vigente, no, pero si ante la duda, hace una pinchadita más, le están salvando también la vida. ¿Okay? Entonces, esta enfermedad, muy importante que la tengan en cuenta, y además por una curiosidad, Bolivia es el único país que tiene médicos que vacunan animales. Trato de explicarlo muchas veces en la entrevista, me miran raro, ¿en serio? No soy veterinario, no, soy médico, humano. Sí, pero resulta que acá, porque el biológico del sistema público está en la misma heladera que está en la de los humanos. Cuando viene la campaña, generalmente va a haber un médico y una enfermera vacunando. Y a lo sumo, como hemos pedido muchos años, los que tienen facultades de ciencia veterinaria, como nosotros acá en la Católica, o lo tiene la Gabriel,
te prestan estudiantes o veterinarios para que te acompañen en el asunto. Porque no es solamente ellos. ¿Qué tal si te muerde algún animal antes de vacunarte? Y vos no sabés. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Te desesperás, claro. Vas a hacer tu trabajo de limpiarte y todo, pero quién sabe manejar a la especie, sea la que sea, el médico veterinario. ¿No? Ahora, si van a tratar de vacunar un gato, siempre lleven una toalla y una frazada. Porque hay que abrazarlo para que no te rasguñe. La única que tiene. Y a los perros grandes me gusta bozar a todos, porque si no, ya me ha pasado los casi accidentes. Si van a vacunar al intemperie, lleven un sombrero largo, porque yo una vez me enteré y acá tenía una franja. Dice, ¿dónde estuviste? Me dice la esposa. Vacunando. Ay, Dios, no te pusiste protector, no. No me dolía el primer día. El otro día tenía una franja roja acá, calor, quemado. Yo con el crema ahí me parecía gracioso porque era grasosa y fui a curarme permanentemente los primeros días porque dolía. Una quemadura de sol, ¿verdad? Típica. Para recordar esta enfermedad por su letalidad, sobre todo. No puede haber. Un caso es una catástrofe, porque tenés que estar esperando cuándo va a morir. VIH, sin duda, esto lo conocen, a pesar de todo lo que puede decir, sigue ganando el diagnóstico de por qué se están infectando tanta gente o más que antes de la pandemia, por la estupidez humana. No suelo decir porque hace 50 años, 40 años que sabemos cómo se transmite, pim, pum, pam, y da eso. Esta enfermedad, sobre todo, hay que tener en cuenta su cadena epidemiológica y además hay que tener la virtud de relacionarla con otras que se parecen por el método de transmisión. El grupo de hepatitis B, C, D, E cumple la misma condición del mismo modelo de transmisión. Así que ojo, ¿no? Directa e indirecta, bien. Con respecto a la hepatitis B, cuando les toque, aunque ya les deberíamos estar en tercero, todo el mundo debería estar con el esquema completo. Están entrando en un hospital. No es exigida en tercero, pero cuando ya estén en rotación de internados, sí o sí les van a pedir que la tengan todos completa. ¿Cuál es? Tetánica, claro, ¿qué más? Hepatitis B. Bueno, fiebre amarilla, sí, eso. Bueno, la de COVID es relativo ahora porque está equilibrado. No veo mucho entusiasmo por volver a vacunar, sobre todo con las noticias que vienen que las podemos transformar en solo una mentira. Pero hay algunas que han fallado. Yo, si me preguntan a mí, esto no lo dije, se lo digo solamente a ustedes, si me tuviera que vacunar, me vacunaría con la vacuna china, la clásica. Virus atenuado, sin ARN, lo más normal del mundo. Así no fue, creo que era. La más común. Es la que he visto menos complicaciones. Yo me he vacunado con una vez la china, otra vez la rusa. La rusa me hizo pedazos, se lo digo con mucho cariño porque me tuve que ir a ver al profesor Urna, ya mi cardiólogo había muerto y tuve que operar a mi segundo cardiólogo. Y me hicieron todos los estudios, pero anduve malísimo. Me hizo un efecto post-vacunal feo. Entonces, por eso les digo mi experiencia, no se hagan lo que quieran después. Soy pro vacuna, por supuesto, si sale una, me trato de aplicar. Ahora si voy a la Argentina, me voy a aplicar una que la adoptó el Ministerio de Salud, que es para el herpes zóster. Es un virus que ya vive con nosotros, pero para no tener las formas graves. VIH, entonces recuerden, mecanismo de transmisión directa o indirecta. Mixta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, claro, material contaminado, pulso cortante, secreción de gasas o elementos que tocan y no están bien. Tengo una lastimadura y se metió por ahí, depende de la carga viral. Por si acaso, no corran de pánico tampoco, si se van a pinchar con algún elemento consultante, depende. Si está muy contaminado, la profundidad de la entrada y solo el 20% manifiesta infección. Entonces, ¿qué es lo que se hace rápido? Lavado, ¿no? ¿Ok? Después se hace la batería de control y se hace con esta enfermedad, como hemos dicho, cross-check, hepatitis B y otras enfermedades que se transmiten con el mismo mecanismo. ¿Ok? Otra enfermedad asociada a esto que va a evolucionar en el tiempo, aunque no es viral, es bacteriana, es la tuberculosis. Un paciente que debuta con tuberculosis y en su anamnesis o en su esquema clínico le encuentran alguna conducta sexual o toxicómana rara, pídele VIH igual aunque tenga TB. ¿Queda claro?
Solo si da la parte clínica y el nexo. ¿Ok? Por eso también puede estar. ¿Quién puso huevo, primero la gallina el huevo? No sabemos. Ahí se infectó primero el VIH, después el tuberculosis y después, bueno, van de la mano por el tema de algunos cuidados o el bajón de la inmunidad. Recuerden, hay enfermedades que están asociadas únicamente a que la persona tiene un compromiso del estado inmunológico muy importante. VIH es una, hepatitis son otras. ¿Ah? Porque para desarrollar, nosotros somos resistentes, pero para desarrollar algunas necesitan mucha ayuda. ¿Okay? Lo bonito de esto es que cuando yo lo aprendía como enfermedad, digamos, ¿qué pasaba? Tiene un periodo de ventana, ¿se acuerdan que hablamos del periodo de latencia, verdad? El periodo de ventana. El ventana era para el laboratorio, hemos dicho, ¿verdad? Y el periodo de latencia es para la enfermedad, hablando en términos de clínicos, ¿no? Tiene un periodo de ventana porque a veces lo querés hacer inmediato y te da negativo. Dice, no quiere decir que no tenga. Tenés que esperar un tiempo a que haga reacción en el anticuerpo. Y por otra parte, el periodo de latencia también está en el que se infectó y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque como depende de factores sociales, que significa una conducta no controlada por la mente o la razón, y esto se evaluó, muchas veces, sale a bailar, sí, tiene relaciones casuales, sí, y toma, sí, el 70% la tomó con 2 tragos de más. ¿Qué pasa? En el cerebro se inhiben todas las funciones, y el tipo con la chica se divirtieron, y después, hello, bienvenido al mundo del VIH. Ah, quilombo. Ah, y no vayan a ver, yo me encontré varios accidentes, hacer el análisis prequirúrgico, ¡pac! Y esto, y entras a llamar al laboratorio, che, esto es confirmado, sí. Le digo, ¿tenés algún estudio previo? Sí, pásame. Empezás a buscarle la vuelta, porque ¿cómo le decía al cristiano, a la cristiana que está infectado? ¿No? Tenés que ser muy hábil e inteligente, porque no lo esperabas. Ojo con eso. Hay más de uno que no lo sabe. Se lo abierto a enfermedad silenciosa. ¿Por qué hablaba del periodo de latencia? Porque cuando no era intervenida por ningún tratamiento antiguo o nuevo, el virus se mantiene latente y inactivo. Por alguna razón, entre el año 6 y el año 8, sin tratamiento, se activaría. ¿Qué es lo que hace? Bloquear el sistema de los linfocitos T, T4 y T8, preferentemente que trabajan con inmunidad específica e inespecífica, y terminás muriendo por una gripe, por una diarrea o por 2 enfermedades que son de relación patognomónica, digo yo. Cuando aparecen este digo, este tiene VIH, sí. 2, una es un cáncer y la otra una infección asociada. Una es por un parásito, es una neumonía por Pneumocystis carini, es un parásito. Si esa se presenta, casi que le tenés que poner el rótulo, pedirme el estudio porque le va a dar VIH positivo. O sea. Y la otra es un sarcoma. Ya vieron, están en anatomopatología por histología. ¿Se acuerdan de la palabra sarcoma, no? Es un término oncológico, ¿verdad? ¿Para qué tejido? Está bien. ¿Y? Obviamente los sarcomas toman los tejidos conectivos, ¿no es cierto? Porque si tomara glándula sería un carcinoma. Si fuera benigno, es un tumor sin idioma, ¿no es cierto? En este caso, sarcoma, ¿verdad? Puede tomar músculo, hueso, ¿ok? Osteoma, osteosarcoma, ¿verdad? Cuando no es glandular es un sarcoma, ¿cierto? Ok. Aquí hay un sarcoma que se manifiesta en la piel. Se llama sarcoma de Kaposi, con K. Aquellos por ahí, los que vieron la película de Tom Hanks, que es muy vieja, del año 96, que es un abogado gay, que lo echan del trabajo y empieza todo el quilombo de juicio, todo porque tiene sida. ¿Ah? Es la película, no. Manifiesta la presencia de manchas hipermelamínicas, que se hacen más oscuritas, que van cambiando de posición. Es el sarcoma de Kaposi. Cuando ven eso, tienen que pedir crosscheck para VIH. ¿Por qué? El paciente manifestó ese problema. Entonces recuerden, neumonía típica, no común, Pneumocystis carini por parásito, hagan el crosscheck, si no tienen antecedentes, pidan VIH.
Lo mismo pasa para el sarcoma de Kaposi. ¿Queda claro? Elementos que nos permite hacer esta enfermedad. Cólera, otra enfermedad que, si bien, gracias a Dios, hace más de 30 años que ya no tenemos tanto problema, aunque sí en el continente americano hay brotes, sobre todo en el país más desdichado de todo el continente americano, que es Haití. Curiosamente está en la misma isla que está en un lugar paradisíaco como República Dominicana, porque van a buscar algunas personas, en la misma isla están, nada más que es como de un lado la desgracia y del otro más o menos mejor, ¿verdad? A kilómetros de distancia, uno se quedaron con los españoles, otro con los franceses, así le fue a los franceses. Ahí cada tanto el brote de cólera, el vibrión cólera, que por si acaso se adquiere de manera indirecta, ¿verdad? Por medio de agua o contaminación de alimentos, ¿cierto? Y el mecanismo de acción es por una toxina, por si acaso también, ¿okay? Dentro de este grupo de vibriones, además de cólera, hay otro muy feo, muy malo, porque cada tanto da un caso de la llamada bacteria come-carnes, es un vibrión. ¿Dónde está? En un lugar que nos gustaría ir a todos, que es Miami, en las aguas del Caribe, del Golfo de México. Hay vibrión, ese vibrión, que ahora no me acuerdo el apellido, pero que ingresa por lesiones de piel, empieza a provocar necrosis, vasculitis necrótica y el paciente se muere. O se salva, pero queda como una famosa modelo, sin brazos y sin piernas. Bella la chica, bellísima, si ven la historia, buscan por internet. Una Barbie, pero lamentablemente le tocó esta desgracia. Se metió en el agua, y se queda una lesión por una cortadita, creo más la uña, vieron que a veces se pellizca uno y queda la lesión. Bueno, por ahí. Pero cólera, lo que tienen que recordar es, lo van a asociar a un síndrome clínico que ustedes van a tener que se llama síndrome diarreico. Y a otro concepto clínico que se llama shock hipovolémico, por deshidratación, no por hipovolemia, por pérdida hemorrágica, sino por pérdida de solución. Catastrófico, porque es la diarrea más rápida y mortal que existe. En 4 o 6 horas estás con Dios. Una de las pocas veces que el ser humano, queriendo, no puede controlar el esfínter. Se va en aguas. Es un chorro tremendo. Por eso las camas y las sillas con que tenemos los pacientes tienen un hueco en el medio y hay un balde abajo. Una enfermedad que nos vemos aquí en brote del año 92, que tuvimos un comienzo de foco en Perú y bajó hasta por debajo, por los ríos y todo, cólera. Entonces, esta enfermedad sí la tienen que conocer porque cuando veamos vigilancia es una de las 20 enfermedades de denuncia obligatoria. ¿Por qué hay que actuar rápido? Porque la bacteria te tiene un shock hipovolémico rápido y te morís hace minutos. Y efectiva, lavado de manos, etc. Como todo tiene su comienzo, tiene su fin. ¿Qué nos falta? Nos falta ver un tema que se llama medición de la enfermedad. Vamos a ver una de las primeras partes, que es el uso de unos indicadores que se llaman de frecuencia. Con eso estaríamos terminando la parte teórica. Lo que quiere decir chachán, chachán, que viene después del final